Estamos ya en el capítulo 9 de Filosofía Peronista, en el encuentro número 18, capítulo 9 que se refiere a la ética, o sea, a la conducta que según el peronismo deberíamos tener con los demás seres humanos con los que nos relacionamos. Y en este caso vamos a ver la segunda parte referida a las virtudes y vicios o las cualidades que deberíamos tener y los defectos que deberíamos evitar. Perón habla de las virtudes y también de los vicios en conducción política. Y cuando hablamos de ética y de virtudes y vicios, no son ocurrencias nuestras, sino que es la teoría que explica el principio fundamental filosófico según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y vamos a ver que esto determina el modo, o sea, la manera de vivir peronista, dentro de los cuales las cualidades y defectos que deberíamos tener, mejor dicho, la conducta que deberíamos tener con los demás seres humanos, con los demás compañeros y ciudadanos con los que nos relacionamos, son características que el peronismo las explicita con claridad, siguiendo siempre el camino trazado por la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Y recordando siempre el lema de esta materia: el hombre o la mujer puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado o armada de una verdad sólida para toda la vida. Recomendación o idea que nos deja Perón el 9 de abril de 1949, cuando nos dejó su comunidad organizada. Y recordamos, como siempre, el esquema general de la doctrina peronista en su apartado primero, que se refiere al principio fundamental filosófico, que, como decíamos recién, refiere a que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, que por otro lado es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores individuales. Y como vamos a ver, por el solo hecho de ser hombre o mujer, somos merecedores del ejercicio pleno de los derechos que nos corresponden para la realización plena de nuestra personalidad. Pero el peronismo no se queda ahí, sino que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, o sea, tiene valores sociales. Para el peronismo todo derecho, todo ejercicio de cualquier derecho tiene una función social, y también el hombre, la mujer, el ser humano. Y por último, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales, o sea, lo consideramos una armonía de materia y espíritu, que en este capítulo lo vamos a ver de una forma absolutamente prístina, clara y contundente. Vamos entonces al capítulo 9, referido a la ética peronista, en su segunda parte referido, como nos indican los primeros peronistas en filosofía peronista, hablando de virtudes y vicios, o sea, de cualidades que deberíamos tener y defectos que deberíamos evitar. Y Perón nos dice lo siguiente el 15 de septiembre de 1951 sobre este tema: el uso feliz de la libertad
está en absoluta relación de dependencia con el grado ético alcanzado. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que la ética se alcanza, la perfección, las virtudes se alcanzan, depende el uso feliz de la libertad, que es lo más grande que tiene el hombre y la mujer, está en absoluta relación de dependencia con el grado ético alcanzado. La libertad puede ser permanente en los pueblos que poseen una ética, o sea que tienen una conducta determinada con los demás seres humanos y con los demás pueblos. Y es ocasionalmente circunstancial donde esa ética falta. Ayer decíamos que la ética hace referencia a un postulado filosófico que nos propone determinadas líneas de conducta a seguir de acuerdo a determinado doctrina, principio, etc. Y la moral es la realización de esa ética en el ámbito privado o personal. La libertad es para el peronismo el medio que posee el hombre y la mujer para llegar a su realización como tal. Fundamental tema el que acabamos de expresar. La libertad es para el peronismo el medio que posee el hombre y la mujer para llegar a su realización como tal, como ser humano, como persona, como dignidad y dignificable. La libertad puede ser interna o externa. Ambas constituyen la libertad integral, como ya hemos dicho en otra parte. La primera es condición básica para la segunda. O sea, la libertad interna es condición básica para la libertad externa. Para poseer libertad interior, el hombre y la mujer deben ser dueños de sí mismos y este dominio sobre sí lo alcanza cuando sabe vencer las pasiones egoístas y se perfecciona en la bondad, la cual implica el altruismo, la generosidad, etc. O sea, un salirse de sí. O sea, vencer el egoísmo o las pasiones egoístas, como dicen acá los compañeros, y se perfecciona por la bondad, la cual implica el altruismo. Veamos bien estos conceptos que para el peronismo son esenciales. Estamos hablando de bondad en el sentido de altruismo y de generosidad hacia los demás. Si no, no es libre, es esclavo de su egoísmo. La ética peronista aspira a encauzar cada una de las voluntades de los hombres y mujeres en el sentido del bien, para lograr de esa manera formar voluntades libres. Porque si no se busca el bien, no hay voluntades libres. Para lograr ese objetivo, enseña el ejercicio diario de las virtudes, que Perón lo dice de esta manera el 24 de abril de 1953. Los hombres y mujeres que no están animados de la prudencia que dan las virtudes suelen ser elementos negativos en la vida de los pueblos. Lo dice permanentemente Perón en Conducción Política. Acá habla de la prudencia, pero también habla de todas las virtudes como condición indispensable para poder realizar la conducción hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria que necesitan los conductores de un pueblo.
Repito entonces, los hombres que no están animados de la prudencia que dan las virtudes, o sea, las cualidades, frutos del cultivo personal, suelen ser elementos negativos en la vida de los pueblos. La virtud es una cualidad adquirida. La virtud es una cualidad adquirida. Nadie nace virtuoso y tampoco nadie nace vicioso. Nadie nace con cualidades extraordinarias y nadie nace sin cualidades extraordinarias. No existe en el ser humano por sola acción de la naturaleza, o sea, la virtud. No existe en el ser humano por la sola acción de la naturaleza. Pero por naturaleza el hombre y la mujer son capaces de virtudes a través del ejercicio desde ya. Luego el hábito las desarrolla. Repito, no existe en el ser humano por la sola acción de la naturaleza, no existe la virtud como cualidad adquirida, pero por naturaleza el hombre y la mujer son capaces de virtudes. Luego el hábito de esas virtudes las desarrolla. Las virtudes o cualidades se adquieren después de haberlas practicado. Así un hombre o una mujer valiente es valiente después de haber practicado actos de valor. Quiere decir que este hombre o mujer tiene naturalmente una capacidad de valentía que se desarrolla con el cultivo desde ya. Pero solo en la práctica de actos de valor se configura un individuo, un hombre o una mujer valientes. Para Kant, la virtud es la fortaleza moral en el cumplimiento del deber. Algo mecánico, diríamos así, La fortaleza moral en el cumplimiento del deber, a rajacincha, le podemos decir, hablando en criollo. Para el peronismo, la virtud es un hábito que establece en el alma armonía y equilibrio, algo muy distinto. Para el peronismo, la virtud, o sea, las cualidades que deberíamos tener, es el hábito que establece en el alma, son hábitos que establece en el alma armonía y equilibrio. La virtud es la salud del alma, de nuestras cualidades espirituales, llamémosle así. Así como el vicio es su enfermedad, la enfermedad del alma. En cambio, hay quienes consideran a la virtud como un renegar de sí mismo, pues sostienen que ella radica en el desprendimiento de los vicios y de la fuente de ellos, que es el cuerpo. Meten en el cuerpo los vicios y las virtudes en el alma. En el alejamiento de todo sentimiento y aún de la inteligencia, pues esta es fuente de muchos vicios como el orgullo, la falsa ciencia, etc. ¿En qué consiste, pues, dentro de esta concepción, la virtud? En una renuncia total a la realidad integral del hombre y la mujer, ya que si se considera que el cuerpo, los sentimientos, la inteligencia dan origen a los vicios, al final, ¿qué queda del hombre y la mujer? Solo queda un hombre abstracto, con voluntad, pero sin materialidad, es decir, un hombre inexistente, por lo menos como lo considera el peronismo, materia y espíritu, una armonía de materia y espíritu. Del otro lado, los materialistas individualistas sostienen que las virtudes son convencionalismos falsos. Lo único que debe primar es la realización del hombre y la mujer en todas sus aspiraciones y posibilidades, pues lo único que importa es el interés personal. El interés personal.
Estiman que para el individuo fuera de sí no puede haber autoridad que enjuicie el alcance de sus actos. O sea que podemos hacer lo que se nos canta, ¿eh? La vida es un campo de lucha de egoísmos, en el cual el hombre y la mujer que triunfa es el que tiene razón. Por lo tanto, ha procedido moralmente. Es la moral de los vencedores, que ya vimos al hablar de la doctrina negativa del Estado, ¿eh? Esta es la corriente que refuerza Nietzsche con su concepción de superhombre, para quien no hay moral sino una reafirmación perpetua del puro afán de vivir. Como decía recién, estos conceptos los desarrollamos en el tema doctrinas negativas del Estado. Por otro lado, la ética peronista, a su diferencia, no puede estar de acuerdo con ninguna de estas concepciones. Ella parte del hombre y la mujer considerados armonía entre cuerpo y alma, materia y espíritu. Por lo tanto, a la virtud la debe alcanzar como realidad integrada por materia y espíritu, no renegando de una o de otro, ni de la materia ni del espíritu. Consecuente con tal criterio, Perón ha declarado, un 14 de enero de 1953, ante los delegados de la CGT, nada más y nada menos que en el Teatro Colón, ¿eh? Los delegados de la CGT en el Teatro Colón. Y Perón decía esto: no concibo ni he concebido jamás que un hombre o una mujer pueda vivir una vida plena sin un cuerpo que sienta y sin un alma que exprese los sentimientos que ese cuerpo experimenta, ¿eh? Armonía permanente de cuerpo y alma, de materia y espíritu, que patrocina, considera y defiende la doctrina peronista. La virtud para la ética peronista no exige el desprendimiento de la vida, sino el apego a ella, pues nuestra filosofía es una filosofía de la vida, de la vida. De la vida, armonía de fuerzas que surgen del fondo inescrutable de la materia y del espíritu. Una ética peronista que surge de la vida, crisol de ideales que impulsan al hombre y la mujer a la conquista diaria de su perfección. Porque para el peronismo el hombre y la mujer no solo son una dignidad, sino que al mismo tiempo son dignificables, ¿eh? Por eso dice, de la vida, crisol de ideales que impulsan al hombre y la mujer a la conquista diaria de su perfección, de su dignificación. Por otro lado, una filosofía de la vida, cadena sin fin de posibilidades, tanto para el hombre como para la mujer. Nuestra filosofía es filosofía de la vida, no de la muerte. Y nuestra ética enseña al hombre y la mujer cómo debe proceder para vivir plenamente, con autenticidad, sin desnaturalizarse. Propone, porque como decimos todas las veces o en todos los encuentros, la filosofía peronista, además de considerar al hombre y a la mujer una dignidad, es lo que expresa una forma, una manera de vivir que propone el peronismo, ¿eh? Nuestra filosofía es una filosofía de la vida, no de la muerte. Y nuestra ética enseña al hombre y a la mujer cómo debe proceder para vivir plenamente con autenticidad sin desnaturalizarse. No es una imposición, sino una proposición a través de la persuasión, a través de la libre expresión
de la voluntad de cada uno. La ética peronista lleva al hombre y a la mujer a alcanzar la virtud en estrecha relación con sus semejantes, pues solamente con ellos y con ellas y en medio de ellos y de ellas puede labrar su propia felicidad. Fundamental idea en el peronismo y en cualquier circunstancia y en cualquier ámbito y en cualquier lugar del mundo para lograr la felicidad. Y para lograr también la salud mental. La salud mental. Repito nuevamente, por su extraordinaria importancia. La ética peronista lleva al hombre y a la mujer a alcanzar la virtud en estrecha relación con sus semejantes, pues solamente con ellos y ellas y en medio de ellos y ellas puede labrar su propia felicidad, que es la finalidad suprema del peronismo, que cada hombre y cada mujer pueda labrar su propia felicidad. Por eso, en la lucha diaria por una sociedad más feliz, el hombre y la mujer peronista se supera y alcanza la perfección dentro de sus dimensiones humanas. Dentro de sus dimensiones humanas. Armonía de materia y espíritu. Y vamos a ver entonces lo que nos proponen los primeros peronistas cuando nos hablan de las virtudes y los vicios. Perón nos dice lo siguiente el 9 de septiembre de 1944. 44. El mal de los pueblos no está a menudo en la falta de capacidad de sus gobernantes, sino en la ausencia de virtudes de sus hombres y mujeres. Y en conducción política esto lo expresa permanentemente, sobre todo hablando de los dirigentes. Dado que solo puede ser feliz el hombre y la mujer libre, y que la libertad interior solo se alcanza por el camino del altruismo, al que se llega por la práctica de las virtudes, como veremos posteriormente con las virtudes que propone por lo menos el peronismo, se explica que este punto, o sea, virtudes y vicios, sea capital para el justicialismo. Repito. Dado que solo puede ser feliz el hombre y la mujer libre, y que la libertad interior solo se alcanza por el camino del altruismo, o sea, teniendo en cuenta a los demás, al que se llega por la práctica de las virtudes, al altruismo, se llega por la práctica de las virtudes. Esto se explica que este punto, virtudes y vicios, sea capital para el justicialismo. Nuestra ética entronca en la corriente viva de la ética popular que siempre guardó en lo más profundo de sí las enseñanzas de Cristo. Y acá a mí me parece importante por lo menos explicitar un concepto personal que cuando el peronismo habla de las virtudes de Cristo o de las virtudes cristianas, no lo hace por un tema teológico, sino porque considera que esas virtudes y esas cualidades han permanecido en nuestro pueblo y entonces el peronismo las toma de nuestro pueblo y las hace propias. No es que teóricamente el peronismo o la doctrina peronista toma de la doctrina cristiana las virtudes que considera que deberían tener los peronistas, sino al revés. El peronismo ve en el hombre y la mujer de nuestro pueblo estas cualidades y entonces, o estas virtudes, entonces las asume como propias, en oposición, como dice Vita en Historia del Peronismo, en oposición a los vicios de la oligarquía.
La ética peronista da nuevo soplo vital a la moral que Cristo predicó. Por eso ha dicho Perón que su doctrina no es nueva, que hace 2000 años ya se había iniciado. Y lo dice así: he luchado por cumplir lo que desde hace 2000 años ya está anunciado y practicado, y que el mundo había olvidado, según él. Y yo creo que seguimos olvidando, sobre todo, estas cualidades o virtudes que deberíamos tener, fundamentalmente, como vamos a ver después, teniendo en cuenta al otro y a la otra con las que nos relacionamos. Entonces vamos a ver en primer lugar a las virtudes que propone, a las cualidades o virtudes que propone el peronismo o la doctrina peronista. Las virtudes que señala la ética peronista son de origen popular, un poco lo que quería decir yo antes. Pues el pueblo es el heredero de los trabajadores de todos los tiempos. Los trabajadores son los que han forjado el progreso material y moral de la humanidad. Por eso Perón ha dicho que lo mejor que tenemos es el pueblo, los trabajadores y trabajadoras, en el sentido de que son los que tienen más virtudes. Y de esas virtudes del pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, es de donde Perón se nutrió para, a través de filosofía peronista, proponernos estas virtudes que vamos a ver enseguida. La primera, la humildad. Pareciera una expresión religiosa, pero no es así. Estamos analizando exclusivamente la actitud con la que deberíamos encarar nuestras relaciones con los demás seres humanos con los que nos relacionamos. El peronismo propone una actitud de humildad que la toma de la moral cristiana, según la moral cristiana basada en la conciencia de las debilidades humanas. Eso es verdad. Es un concepto cristiano, la conciencia de las debilidades humanas. Impulsa las ansias de perfección y bondad que anidan en el corazón humano. Por su fundamento cristiano, nuestra moral hunde sus raíces en ese anhelo de bondad. Por eso la virtud suprema para nosotros es la humildad. Para Perón y sobre todo para Eva Perón, la virtud suprema es la humildad. Hace falta solo leer o compartir Historia del peronismo de Eva Perón para darse cuenta de esto. Todas las demás virtudes, para ser tales, deben ir penetradas por ella. Perón ha dicho que es la más grande de las condiciones del hombre y la mujer, agregaría yo. Y Eva Perón la consideró virtud cardinal del peronismo. Solamente con humildad se puede ser misionero de Perón, difusor y apóstol de su doctrina, pues solamente los hombres y mujeres humildes saben amar a sus semejantes. Esta frase es realmente profunda. Yo no la había, la verdad no la había visto antes y no la había analizado en profundidad. Solamente los hombres y mujeres humildes saben amar a sus semejantes. Y seguramente es una frase de Perón, pero no sé de dónde es. Solamente los hombres y mujeres humildes saben amar a sus semejantes. Y solamente con amor se puede construir algo, como dice permanentemente Perón. Otra cualidad que la repetimos y que además es el principio fundamental filosófico del peronismo es la dignidad.
es otra virtud fundamental que en realidad significa, veamos bien, un deber ineludible del ser humano para consigo mismo y para con los demás. La dignidad. La dignidad humana está fundamentada en la conciencia de la excelencia del hombre y la mujer respecto de todos los seres creados. ¿Por qué? Por ser el hombre y la mujer un ser racional, por ser libre y por ser moral. Por las tres cualidades. O sea que por el solo hecho de ser hombre o mujer, por tener estas tres cualidades, somos merecedores de los derechos que nos corresponden como tal. La razón, la libertad y la moralidad son bienes exclusivos del hombre y la mujer. Estos jamás pueden rebajarse de su nivel y deben respetar en sí mismos y hacer respetar en él o ella por los demás hombres y mujeres esa dignidad humana. Deberíamos, los hombres y mujeres, respetar en sí mismos y en los demás y hacer respetar en él o ella y por los demás hombres y mujeres esa dignidad humana. Que también sacamos este concepto de Kant, el concepto de la dignidad humana. Y miren lo que decía Kant respecto a la dignidad humana en Doctrina de la Virtud. Kant nos exhorta a la defensa de la dignidad en los siguientes términos, duros. No seas esclavo de los hombres. No sufras que te quiten impunemente el derecho. No seas parásito, ni adulador, ni mendigo. No te lo permite tu dignidad. El que se hace gusano puede quejarse de que lo aplasten. El que pierde o no valora su dignidad puede quejarse de que se la arrebaten. Perón ha dicho respecto de la dignidad, y escuchemos bien, compañeras, ciudadanos y ciudadanas. El hombre y la mujer, cualquiera sea su condición, tiene el supremo derecho que no les puede negar nadie en la vida, la defensa de su propia dignidad. Repito, este concepto fundamental para la doctrina peronista, para el pueblo argentino y yo diría también para la humanidad. El hombre y la mujer, cualquiera sea su condición, tiene un supremo derecho que no les puede negar nadie en la vida, la defensa de su propia dignidad. Es decir, impulsa a defender el valor de dignidad de la persona humana, o sea, la razón, la libertad y la moralidad de todo hombre y mujer. Otra cualidad o virtud que propone la ética peronista, propone la ética peronista a través del método peronista de la persuasión. La modestia. Esta virtud consiste en el justo sentimiento de lo que uno vale y de lo que no vale. La moral no prohíbe que el hombre y la mujer se dé cuenta de sus propios méritos, pero sí prohíbe que los exagere. Como tantas veces, ¿no? A fin de evitar esta exageración, el hombre y la mujer debe compararse con los que tienen más méritos o con los que podría tener él mismo con más sacrificios, con más voluntad, reconociendo que tiene méritos, pero al lado de ellos también tiene defectos. O sea, la permanente armonía que plantea el hombre, digo el peronismo, en todos los ámbitos, también en el tema de nuestras cualidades y defectos.
tenemos cualidades, pero también tenemos defectos. Eso no nos obliga a una modestia. Nos obliga a una modestia. No somos la perfección. La modestia no solo ha de ser exterior, sino especialmente interior. En lo exterior es tener respeto a nuestros semejantes, a quienes no se debe humillar con nuestros méritos, no se debe humillar con nada. Y en lo interior es tener respeto de uno mismo, porque el hombre y la mujer no deben engañarse en lo que valen. En lo que valen. Todos sabemos la dimensión de nuestras posibilidades, pero también de nuestros defectos. El tema es que a veces hablamos solo de uno o de otro. A veces, cuando estamos por ahí optimistas, hablamos solo de nuestras cualidades y a veces estamos un poco pesimistas y hablamos solo de nuestros defectos. Deberíamos también en esto tener la armonía que propone el peronismo. Y miren lo que dicen los compañeros del primer peronismo en filosofía peronista. El que finge que no tiene gran opinión de sí mismo, pero interiormente está satisfecho de su propio mérito, no es modesto, sino hipócrita. El que por el contrario se atribuye méritos que su conciencia no reconoce, es un fanfarrón, como tantos y tantas. La modestia se distingue de la humildad que ya hemos considerado. Se distingue de la humildad que ya hemos considerado. Humildad no quiere decir rebajarse, pues esto nunca es una virtud, sino que así como la modestia nace del justo sentimiento de lo que uno vale y no vale, la humildad nace del sentimiento de nuestra debilidad. Acuérdate de que no eres más que un hombre o una mujer y no te enorgullezcas. Tal es el mandato de la humildad. Por otro lado, sabe bien lo que vales y no vales, tal la indicación de la modestia. Tal la indicación de la modestia. Otra cualidad o virtud que deberían o propone la ética peronista, importantísima en la vida de toda comunidad. La sinceridad. La sinceridad, de la que tanto ha faltado en los últimos 4 años cuando nos gobernó el liberalismo. Fueron la mentira caminando, desde 1915 a 1919. Estamos ya hoy a miércoles 11 de marzo de 2020. 11 de marzo de 2020. Conmemoración del 11 de marzo de 1973, donde después de 18 años recobramos el gobierno y el poder, lamentablemente por muy poco tiempo. Repito entonces, la sinceridad consiste en expresar sin ninguna reserva la verdad o lo que se cree que es la verdad. En este último caso, el hombre o la mujer, aunque no exprese la verdad, no miente, sino que está en un error. Cuando decimos lo que nos parece la verdad y no es así, sino que es un error. Esta virtud de decir siempre la verdad, con independencia de los beneficios o perjuicios que nos pueda ocasionar, es un verdadero crisol de virtudes o cualidades que abre a quien la posee el camino de la mayor grandeza moral y del mayor heroísmo. Hay que tener valor para decir siempre la verdad, desde ya. Otra virtud o cualidad que propone la ética peronista, la generosidad.
Esta virtud reconoce su antítesis en el egoísmo. Por lo tanto, si aquello lo definimos más adelante como la pobreza del alma, a la generosidad podemos llamarla la virtud de las grandes almas. El desprendimiento, ¿no?, de los bienes materiales por la generosidad, fundamentalmente, y de los bienes espirituales que uno pueda tener también para compartirlo con los demás. Las grandes almas no pueden hacer cosas egoístas, mezquinas o pequeñas. Por eso ha afirmado Perón que la generosidad es la causa eficiente de la grandeza del país. La generosidad que hoy, 11 de marzo de 2019, no se ve en un gran sector del campo argentino, el que está mejor para compartir generosamente con los demás sus bienes, ni materiales ni espirituales. Por eso Perón dice que solamente el altruismo, o sea, el considerar las necesidades de los demás, y el desprendimiento producen grandeza y riqueza, sin lo cual, sin compartir los bienes materiales y espirituales, no es posible, como dice acá Perón, la grandeza y la riqueza. Solamente el altruismo y el desprendimiento producen grandeza y riqueza. Por otro lado, el peronismo propone desinterés. Es la virtud arraigada más profundamente en el hombre y la mujer de pueblo, en la gente humilde, y justamente con la sinceridad, la generosidad y la humildad configuran las virtudes básicas del peronismo, este desinterés de los hombres humildes, de los barrios, del campo, que te dan todo lo que tienen, cuando tienen, y a veces te dan hasta lo que no tienen. El desinterés, cualidad o virtud que el peronismo ha sacado del alma de nuestro pueblo. Es la mayor barrera moral contra el egoísmo y la mezquindad, claro que sí, que engendran cobardes y mediocres. El desinterés no hacia las grandes cosas morales, sino entendido como antítesis de la pequeña miseria cotidiana, es escuela de las más nobles costumbres y virtudes de nuestro pueblo. Y una de las mayores virtudes y cualidades que pide y propone el peronismo, la solidaridad. Perón lo plantea en Conducción Política permanentemente. Es la virtud de la solidaridad, es la virtud fundamental del individuo considerado en relación con su semejante. El que tiene en cuenta a los demás, el que valora a los demás, el que respeta a los demás y a las demás. La solidaridad radica en el corazón de los hombres, de las mujeres y en de los pueblos. Nos dice Perón el 20 de marzo del 53. Partiendo de la convicción de que el hombre y la mujer se realiza como tal solamente en la sociedad, la solidaridad es la virtud cardinal de la sociedad justicialista. Y esta es la explicación. Porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y por lo tanto, para realizarnos todos a través de la comunidad, necesitamos imperiosamente de la solidaridad de absolutamente todos, de la cooperación, de la participación entusiasta, solidaria de todos y todas. Llamamos solidario al hombre y la mujer que ama el bien público como suma y origen de los bienes privados. Mire qué excelente definición. Llamamos solidario al hombre y a la mujer que ama el bien público como suma y origen de los bienes privados. Dicho de otra manera,
Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Al hombre y la mujer que colabora en el ordenamiento más justo de la sociedad. Al que es capaz de sacrificar, es solidario. El que es capaz de sacrificar su propio interés cuando va en desmedro del interés del pueblo, cosa que evidentemente no son los que se dicen integrantes del campo, cuando por pedirle un poco más de colaboración a los que más tienen, no son capaces de sacrificar nada de su propio interés, yendo en desmedro del interés del conjunto del pueblo. Y otra cualidad que nació con el peronismo, la lealtad, fundamental, no solo en el peronismo, en toda relación humana. Es otra virtud definitoria del peronismo. De acuerdo con el concepto clásico, lealtad significa cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor. Un hombre leal es un hombre a quien se puede confiar ciegamente. De ahí que esta virtud sea fundamental para nuestro movimiento, que es de ideas y de acción. Para cualquier acción es necesario contar con la lealtad del compañero, porque el que no es leal es traidor, y con los traidores no se puede ir absolutamente a ninguna parte. Dando un contenido político militante a este concepto, encontramos que es la condición fundamental para que la acción convenida sea coronada por el éxito. Cada hombre o mujer necesita confiar en la lealtad del que está al lado. Cada pueblo necesita confiar en otro pueblo y en su conductor o conductora. Así como para este es indispensable poder entregarse ciegamente a su hombre o mujer y a su pueblo. La lealtad, nos ha dicho Perón, es la base de la acción. Lealtad del que dirige, lealtad del grupo hacia su dirigente. La lealtad no puede ser nunca condición a una sola punta. Lo dice en comunidad, en conducción política permanentemente. En síntesis, para el peronismo, las virtudes principales son la humildad, la dignidad, la generosidad, la sinceridad, el desinterés, la modestia, la solidaridad y la lealtad. Virtudes o cualidades que nos propone el peronismo para volver siempre y cada día mejores, para la mejor realización de nuestra personalidad, y realizándonos nosotros contribuir a la realización del conjunto. Entonces, para el peronismo, las virtudes o cualidades principales, no las únicas, sino las principales son la humildad, la dignidad, la generosidad con los demás, la sinceridad siempre, el desinterés, sobre todo de los bienes materiales, la modestia, la solidaridad y la lealtad. Y con esto, compañeras y compañeros, vamos a finalizar hoy. Para mañana o en el próximo encuentro vamos a hablar de los vicios, fundamentalmente de los vicios de la oligarquía. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, y espero que este análisis o este compartir con todos ustedes y todas ustedes estos textos de filosofía peronista hayan contribuido a que tengamos en cuenta que el peronismo o la doctrina peronista a través de filosofía peronista, que nos propone un estilo de vida particular, nos propone estas cualidades: humildad, dignidad, generosidad, sinceridad, desinterés, modestia,
solidaridad y lealtad. Mínimamente practicada, cualquiera de estas mínimamente practicadas, nos haría excelentes dirigentes de nuestro querido pueblo. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Y será hasta mañana, si Dios así lo permite.